domingo 14 de junio de 2026 sobre la vía Bogotá-Girardot, a la altura del municipio de Fusagasugá. Un camión blanco de carga golpeó de costado a Ángela Caicedo, una empresaria de la región que caminaba de espaldas al flujo vehicular mientras participaba en una caravana política. El vehículo completaba una maniobra de giro para ingresar a una estación de servicio cuando impactó a la mujer en las inmediaciones de la rotonda conocida como la de Lucho Herrera. Caicedo fue trasladada inicialmente a la Clínica Belén de Fusagasugá y luego remitida a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde quedó internada con múltiples fracturas y un pulmón perforado. Su pronóstico fue clasificado como reservado. Las cámaras del sector registraron la secuencia completa. El conductor, un joven de aproximadamente 20 años, según los reportes de las autoridades, no superó la prueba de alcoholemia. La Fiscalía General de la Nación abrió investigación penal para determinar responsabilidades. Los medios que cubrieron el hecho, Infobae, El País Cali, Pulso, Caracol Radio, Publimetro, se limitaron, en su mayoría, a describir el impacto, la condición de la víctima y a registrar la discusión en redes sociales entre simpatizantes de las campañas presidenciales de Abelardo de la Espriella y de Iván Cepeda. El relato público giró sobre el eje de la polarización. Lo que nadie preguntó fue lo que está escrito. Ese domingo 14 de junio era el último día en que la legislación colombiana permitía la realización de actos proselitistas en espacios públicos antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. El decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, expedido por el Ministerio del Interior, establece en su artículo 6 que para la realización de desfiles, manifestaciones y actos de carácter político en lugares públicos, los organizadores deben dar cumplimiento a los requisitos normativos del Código Nacional de Policía y Convivencia y a la normatividad local vigente. Ese código, la Ley 1801 de 2016, señala en su artículo 53 que toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio público con fines políticos, pero exige que se dé aviso por escrito a la primera autoridad administrativa del lugar. No se trata de un permiso otorgado, sino de una notificación que activa los deberes institucionales de acompañamiento y regulación de la movilidad. La pregunta que ningún medio formuló es si esa notificación existió y si la alcaldía de Fusagasugá o las autoridades de tránsito de Cundinamarca desplegaron algún operativo de seguridad vial en ese corredor antes de que llegaran los simpatizantes. La caravana no ocurrió en una calle municipal secundaria. Ocurrió sobre la vía Bogotá-Girardot, uno de los corredores de mayor tráfico del país, administrado por la concesión Vía Sumapaz. Esa misma vía concentró en esa misma jornada del domingo 14 de junio una restricción para vehículos de carga superior a 3,4 toneladas, pero únicamente a partir de las 3 de la tarde y en sentido retorno, es decir, en dirección Ibagué, Melgar, Fusagasugá, Soacha, Bogotá, según el Boletín Estratégico de Seguridad y Movilidad del Ministerio de Transporte, publicado el 19 de marzo de 2026. Esto significa que el camión involucrado, que circulaba en dirección contraria, hacia Bogotá buscando una estación de servicio, no estaba sujeto a restricción en el momento del accidente. La vía estaba legalmente habilitada para ese vehículo. Lo que no estaba previsto ni regulado era la ocupación de esa calzada por peatones en actividad política. Ahí es donde las piezas del rompecabezas toman una forma que los titulares no han querido dibujar. Una multitud de simpatizantes caminaba sobre la vía nacional de alto flujo. Ángela Caicedo se desplazaba de espaldas al sentido del tráfico.
No había cerramiento del carril, no había agentes de tránsito deteniendo los vehículos en los accesos, no hay reporte de conos ni de señalización temporal que advirtiera a los conductores de la presencia de peatones sobre la calzada. El conductor que la golpeó intentó ingresar a una estación de combustible, una maniobra que se ejecuta desde ese corredor con regularidad, y al girar encontró en su punto ciego a una mujer que él no podía ver y que tampoco lo veía a él. El mismo fin de semana, en el Valle del Cauca, otra caravana de la campaña de Abelardo de la Espriella, la que se movilizó desde Cali hacia Buga para el cierre oficial del candidato, contó con acompañamiento institucional de la Secretaría de Movilidad y Transporte del departamento. El secretario Iván Arboleda confirmó públicamente la presencia de 26 unidades de tránsito que actuaron bajo lo que describió como un acompañamiento técnico estructurado desde el Centro de Gestión de Seguridad del Valle del Cauca, derivado de un Consejo de Seguridad convocado para proteger la jornada en Buga. En Fusagasugá, municipio de Cundinamarca, a 75 kilómetros de Bogotá, no hay registro público de que ningún consejo de seguridad equivalente se hubiera convocado, ni de que la concesión vía Sumapaz hubiera sido notificada para coordinar el flujo vehicular durante la ocupación de la calzada. La caravana en la que participaba Ángela Caicedo no fue el único evento de la campaña abelardista que ese domingo derivó en un accidente de tránsito. Ese mismo 14 de junio, en el sur del Valle de Aburrá, sobre la autopista sur, a la altura de la carrera 42, en el sector de Colchones Comodísimos, otra caravana de apoyo a De la Espriella terminó en un choque múltiple alrededor de las 2 de la tarde, cuando un bus de transporte municipal de Caldas golpeó por la parte trasera a uno de los vehículos que avanzaban lentamente con banderas. Los daños fueron materiales y no hubo heridos de gravedad, pero el patrón es idéntico. Movilización política sobre vías de alto flujo, sin dispositivo vial visible que separara el tráfico ordinario de la masa humana y vehicular de la caravana. El decreto 188 de 2026, que rige las elecciones, no prohíbe las caravanas ni los actos en espacio público el día anterior a la jornada de silencio. Lo que sí exige, en su artículo 6, es que quienes convoquen esos actos cumplan los requisitos del Código Nacional de Policía y Convivencia. Ese código, en su artículo 57, establece que las autoridades deben brindar acompañamiento a las movilizaciones terrestres para garantizar que el flujo peatonal y vehicular no entre en colisión. No se trata de un deber discrecional, es un mandato de la ley. La pregunta que persiste sin respuesta pública es ¿quién organizó la caravana de Fusagasugá dentro de la estructura de la campaña Defensores de la Patria? Si esa persona o personas notificaron a la alcaldía municipal y si la alcaldía trasladó esa información a las autoridades de tránsito competentes para el corredor nacional. Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña de la Espriella, fue el vocero que semanas antes había denunciado el ataque con armas blancas a simpatizantes del movimiento en Chía, también en Cundinamarca. La campaña tenía, al menos desde esos hechos, conciencia activa de los riesgos físicos que enfrentaban sus activistas en la recta final. El senador Enrique Gómez, parte del equipo estratégico de la Espriella, declaró públicamente antes del 14 de junio que la seguridad del candidato era una prioridad, que el nivel de riesgo percibido era elevado y que el comité estratégico había comenzado a modificar la agenda para reducir apariciones públicas del aspirante. Esa conciencia del riesgo, sin embargo, no parece haber permeado los protocolos de las movilizaciones masivas de simpatizantes sobre vías nacionales. El contraste es documentable.
la caravana hacia Buga, que terminó siendo el acto de cierre oficial de la campaña y en la que participó el propio de la Espriella dentro de una urna blindada, contó con un operativo coordinado de 26 agentes de tránsito departamentales y una mesa de seguridad previa. La caravana de Fusagasugá, que no tenía la presencia del candidato, no tiene registro público de ningún operativo equivalente. Una mujer terminó con un pulmón perforado y fracturas múltiples. El camión que la golpeó estaba donde la ley lo autorizaba. Los peatones estaban donde la normativa exige que no estén sin protección institucional. La narrativa instalada en redes sociales convirtió el accidente en un episodio más de la polarización entre petristas y abelardistas. Hubo intercambio de ataques, reclamos cruzados, solidaridad partidaria. Esa narrativa es funcional para todos los actores. Distrae del análisis de quién organizó el evento, bajo qué condiciones de seguridad vial se hizo y quién tiene responsabilidad administrativa por la ausencia de protocolos en uno de los corredores más transitados del país. La Fiscalía investiga al conductor del camión. Es posible que esa investigación concluya en una imputación por lesiones culposas. Pero la conducta del conductor no agota el universo de responsables que una investigación seria debería considerar. El artículo 54 del Código Nacional de Policía y Convivencia sobre el uso de vías para el ejercicio del derecho de reunión o manifestación pública es explícito. Las manifestaciones en vías de circulación deben contar con las medidas de seguridad que eviten accidentes o daños a terceros. La vía Bogotá-Girardot, a la altura de Fusagasugá, no es una calle peatonal ni un bulevar urbano. Es una carretera primaria de la red nacional, con 2 carriles por sentido, tráfico constante de vehículos de carga y señalización dispuesta para circulación a velocidades sostenidas. Que decenas de personas caminaran sobre su calzada, de espaldas al tráfico, sin que ninguna autoridad hubiera cerrado el carril o advertido a los conductores, no es un hecho que se explique únicamente por la maniobra de un joven de 20 años al volante de un camión. El mismo Boletín Estratégico de Seguridad y Movilidad del Ministerio de Transporte que reguló la restricción de vehículos de carga ese 14 de junio contempla que si se presenta congestión u obstrucción de las vías por situaciones de emergencia, el Comité Interinstitucional competente debe implementar planes de regulación de tráfico. Una caravana política masiva sobre una vía nacional no es exactamente una emergencia imprevisible. Es un evento anunciado, con hora, recorrido y convocatoria pública, que debió haber gatillado exactamente ese protocolo de coordinación. La evidencia disponible indica que no lo hizo. Ángela Caicedo sigue internada en la Fundación Santa Fe de Bogotá con pronóstico reservado. El conductor del camión enfrenta una investigación penal. La campaña de Abelardo de la Espriella realizó el 21 de junio la segunda vuelta presidencial sin que ninguna autoridad o medio de comunicación hubiera pedido, en los días que transcurrieron desde el accidente, una respuesta institucional sobre el diseño de seguridad de sus movilizaciones masivas. El debate que circuló fue el de siempre. ¿Quién tiene más razón entre 2 trincheras políticas? Lo que nadie puso sobre la mesa es lo que los documentos registran con frialdad. En Colombia existe un marco normativo que obliga a quienes organizan actos políticos en vía pública a notificar a las autoridades y garantizar condiciones de seguridad para los participantes y para los terceros que comparten el espacio. Ese marco, el 14 de junio de 2026, sobre la vía Bogotá-Girardot, a la altura de la rotonda de Lucho Herrera en Fusagasugá, no produjo ningún efecto visible. Una mujer lleva días hospitalizada para demostrarlo.